Hola, normalmente me conocéis como Jorge, pero hoy estoy muy contento porque en un rincón de nuestra parroquia he encontrado un altar donde está mi segundo santo, Luis. San Luis Gonzaga es el patrón de la juventud, el patrón de los seminaristas, el protector de las enfermedades contagiosas. Y hoy vamos a conocer qué más cosas tenemos en nuestra parroquia, así cosas curiosas. Sobre San Luis encontramos a San Vicente de Paúl. Este santo en 1883 fue instaurado como patrón de las asociaciones caritativas por León XIII. Es por eso que su forma más representativa, más iconográfica, vestido con el hábito de la Congregación de la Misión. Fue el fundador de las conferencias de San Vicente de Paúl dedicada al cuidado de los menores. Por eso siempre lo vemos acompañado de pequeños niños indefensos que el santo cuidó hasta el último momento. Sobre su modesto retablo, podríamos empezar desde el pie de altar. Si nos fijamos, es un paño de azulejería, de cuerda seca, que se instaló aquí en la parroquia después del primer incendio en 1964. Sobre él se conserva aún el banco y, como pasó en el altar de San Isidro, nos falta toda la parte superior, que fue picada en esa obra de 2002. Originalmente, en el hueco que está en la pared, se ubicaba el grupo escultórico de San Juan bautizando a nuestro Señor Jesucristo con la presencia del Espíritu Santo. Ese grupo escultórico, como sabemos, se destruyó en la quema de 1934 junto con el destacado retablo que todo el mundo conocía que lo cobijaba. El retablo que hoy conocemos como de la Milagrosa es quizá uno de los retablos más meritorios que tiene la parroquia. Originalmente estaba situado en la capilla del Sagrario y cobijaba el Sagrado Corazón de Jesús. Es un retablo de madera tallado y que sigue un delicado proceso. La madera se tallaba, se pulía y se cubría con una pequeña capa de yeso que también se volvía a pulir. Se le ubicaba un mordiente. Normalmente el mixtium que estaba compuesto era un pegamento compuesto de alcohol o agua o cola de conejo. Sobre ellas, poco a poco, se iban colocando las delgadas líneas de pan de oro que se colocaban con un pincel y una pequeña espátula, y luego en algunas partes encontramos estofados. Los estofados era simplemente sobre ese dorado que acabamos de poner, se pintaba con colores muy llamativos. Si nos podemos fijar, por ejemplo, en las hojas o en estas frutas, vemos claramente que se pinta al temple y con un pequeño punzón, una vez que el temple está seco, empiezan a retirar ese color y vuelve a salir de nuevo el dorado que tenemos debajo. Como digo, puede ser uno de los más meritorios que tenemos en la parroquia. Si empezamos por el pie del altar, vemos la figura del JHS representando al Cristo, al Sagrado Corazón que albergó en su origen. Sobre ella el banco, y en el banco tenemos la puerta del Sagrario con ese copón y el cuerpo de Cristo en relieve, destacando más. Las pilastras pareadas que enmarcan la hornacina central donde se cobija la Virgen de la Milagrosa. La talla de la Milagrosa es una talla que llega también a la parroquia en tiempos de Antonio Hernández Parrales y representa a la Virgen María como la Inmaculada Concepción. Sobre ella vemos un globo que representa la tierra y la Virgen pisando la serpiente que representa el pecado, el triunfo sobre el pecado. La Virgen es muy curioso y muy identitario de estas vírgenes que aparecen con dos rayos que salen de sus manos en representación del poder y la intercesión divina para con los fieles. El retablo se remata con dos elementos muy destacados. Por un lado tenemos un lienzo recortado seguramente del siglo XVII en el que se representa la coronación de la Virgen María, y sobre ella, rematando, está un disco solar, un disco radiante en la que se pueden apreciar las palabras Charitas. Charitas, del latín, que significa caritas, caridad, que se relaciona con San Francisco de Padua, porque a él la Virgen María le entregó ese símbolo en representación del trabajo que había hecho con la caridad hacia los pobres este santo. No podemos pasar desapercibido este espacio. Aquí encontramos al Jesús cautivo. Este pequeño lienzo, este Cristo representa al Cristo rescatado que podemos venerar en Cádiz y que a su vez copia el que tenemos en Madrid, el Cristo de Medinaceli, que fue rescatado por los monjes trinitarios. Tiene muchísima veneración en Prado del Rey porque se le atribuye popularmente el milagro de que sobrevivió a los dos incendios, como efectivamente sabemos que ocurrió, pero que el cuadro, al ser arrojado a la llama, saltaba hacia afuera para librarse de la quema. Otro de los pequeños altares que tenemos en la parroquia es este de San Antonio. El retablo de San Antonio también se perdió, se quitó en esa obra que se hizo en 2002, y era muy curioso porque la hornacina que hoy se conserva estaba rodeada por una reproducción del campanario de la parroquia. Es decir, tendríamos el cuerpo de campana, donde estaría la campana, se situaba San Antonio. San Antonio aparece con su iconografía típica, vestido de franciscano y con el niño en brazos, con el niño Jesús en brazos. Y es que uno de los milagros que se le atribuye a este santo es que cuando estaba orando en su habitación a solas, se
le apareció el niño Jesús, y por eso aparece con esta típica iconografía. También fue comprada, adquirida por la parroquia en tiempos de don Antonio Hernández Parrales, concretamente es de la empresa Caderot, en la calle Boradores de Madrid. Es un santo con muchísima devoción popular porque se le atribuye la intercesión en la búsqueda de pareja, en la búsqueda de novio y en la búsqueda de objetos perdidos. En la obra que siempre comentamos que se hizo en la parroquia en el año 2002, se picaron las paredes por la intensa humedad que siempre había en ellas. Se picó hasta esa pequeña cornisa que tenemos ahí. Y curiosamente aquí aparecieron unos símbolos, concretamente una estrella de David y un compás, que muchos lo atribuyeron a la masonería. Y eso generó bastante revuelo en todo Prado. Este bonito retablo se sabe que se realizó con restos de otros antiguos retablos que había en la parroquia. Originalmente estuvo ubicado en la capilla del Cristo y cobijaba a nuestro patrón San José, un sitio mucho más meritorio para nuestro patrón. Podemos fijar que está compuesto en un estilo claramente neoclásico, con dos pilastras que enmarcan ese arco central que cobija a la imagen de Nuestra Señora del Rosario y es rematado por un frontón triangular. En el centro del frontón podemos ver ese florón de estilo claramente clásico con hojas de acanto que perteneció al primer retablo mayor de la parroquia. El traslado del retablo desde la Capilla del Cristo hasta esta ubicación se produce en julio de 1959. Las continuas humedades que sufría esta parte del templo, hasta hace recientemente, provocó el deterioro general del retablo y eso empujó un poco al párroco don Pablo Peña Vince a restaurarlo, a intervenir en él. Es verdad que la intervención fue una intervención bastante consistente porque perdió el blanco marmóreo que lo caracterizaba por este mármol mucho más colorido, pero por lo menos sirvió para conservar el retablo que tenemos hoy en día. Debido a esas humedades, también el cristal que normalmente se ubicaba cerrando la hornacina se decidió quitar porque así ventilaría mejor y dejó la hornacina sin el cristal que tradicionalmente tenía en su puerta. Bajo una preciosa venera se cobija a la Virgen del Rosario. Esta imagen llegó a Prado del Rey de la mano del alto militar don Antonio González de Quevedo y Zumel, que se le habían regalado los padres dominicos de Cádiz. Es una imagen bastante antigua si nos atendemos a sus encarnaciones y a su composición y que incluso algunos apuntan que podría ser del siglo XVIII, incluso anterior, del siglo XVII. Debido a que tiene su pelo preciosamente tallado con unos bucles, algunos piensan que incluso puede llegar a ser un ángel, porque sabemos que sus manos y el niño son posteriores, son añadidos posteriores a la imagen, son más recientes. La talla del niño es una maravilla, es un encanto. Y además, posteriormente, en el tiempo de don Diego Moreno Barba, se compró la corona del niño y la corona de la Virgen, que la portan a diario y para sus salidas procesionales en el mes de octubre, para el Rosario de la Aurora. Una madre siempre guarda los pequeños detalles. En la iglesia también los guardamos, los conservamos. Y queremos que ustedes también se preocupen por los pequeños detalles. En las pequeñas cosas encontramos el amor de Dios. Pero también en los pequeños gestos que hacemos con los demás, mostramos nuestro amor. Bueno, hasta aquí hoy. Cualquier comentario lo podéis dejar aquí, darle like, compartir este vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Hasta luego.